Bendiciones con todos. Tema 30, las verdades de la palabra de Dios. Hoy David defiende a Keila de los ataques de los filisteos. Y utilizamos 1 Samuel, capítulo 23, versículo del 1 al 13, que dice lo siguiente. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudades con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el éfod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: Sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Oiga, qué cosa con este rey, ¿no? Le tiene envidia a David. No quiere que David lo reemplace y está buscando, arma un tremendo ejército, buscando porque quiere matar a David. ¿Logrará hacerlo? Lo veremos más adelante. En el tiempo en que David estaba huyendo de Saúl, una ciudad israelita fue atacada por los filisteos. La ciudad se llamaba Keila y era una ciudad fortificada. Los enemigos no podían atacar la ciudad porque tenía muros y puertas dobles. La vulnerabilidad de Keila estaba en sus campos. Lo que hicieron los filisteos es que dejaron que los habitantes de Keila trabajaran todo el año en sus cultivos, y cuando recién habían cosechado y transportado el trigo a las eras para ser aventado, el enemigo llegó a robarse todo el producto. Mire qué sinvergüenzas, bandidos estos filisteos. ¿Por qué no siembran ellos? ¿Por qué no cosechan ellos de sus propios cultivos? Pero son unos vagos, sinvergüenzas, ladrones, y quieren robarse lo ajeno. La vulnerabilidad de Keila estaba en sus campos. Lo que hicieron los filisteos es que dejaron que los habitantes de Keila trabajaran todo el año en sus cultivos para después robarles todo el producto. Y la ciudad de Keila estaba ubicada aproximadamente a 3 millas al sur de la cueva de Adulán, donde estaba David.
y dada la cercanía al lugar donde David estaba refugiado, le dieron aviso para que les ayudara. Miren lo que es el versículo 1 del capítulo 23 de 1 Samuel. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. La responsabilidad de defender a Keila era del rey Saúl, no de David por si acaso, pero evidentemente no llegó. Por eso la gente pensó en David, el valiente guerrero de Israel. Instintivamente, David quería salir en su defensa, pero él debía actuar en prudencia y le consultó primero a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Siempre, en cualquier decisión que vamos a tomar, primero consultar a Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David ya contaba con la autorización de Dios, pero los guerreros de David tenían miedo. Versículo 3 dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? La Biblia instruye que cuando uno va a la batalla, no es bueno ir a pelear con miedo. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 20 habla de eso, que se regrese a su casa. ¿Se acuerda cuando Gedeón había hecho un ejército grande y Dios le dijo: todos los que tengan miedo, que se regresen a su casa? Y se regresó la mayoría a su casa. No querían gente miedosa en el campo de batalla porque se iban a morir allá, pues, se iban a morir. Por tanto, David volvió a consultar a Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¡Wow! Ya con la confirmación que Dios le da, maravilloso, ¿no es cierto? La confirmación de Dios, David y sus hombres tomaron aliento, sabiendo que contaban con el favor del Señor. Dice el versículo 5: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a Keila. ¿Qué les parece? Consultando al Señor, ¿sí?, buscando la dirección de Él, se puede lograr. David no tiene un gran ejército, David solo tiene 600 hombres. No nos dice aquí cuánto tenían los filisteos, pero le causó una gran derrota. Todas las batallas que tengamos de nuestras vidas se pueden librar si primero le consultamos al Señor. Porque Él es el Dios Todopoderoso. De Él dependen nuestras vidas. Y eso es sumamente importante. Ahora, veamos, Saúl se entera de esta situación. Dice: luego que David liberó a Keila, le fue dicho al rey Saúl sobre lo que había pasado. Saúl estaba tan cegado por su odio que no pensó en la bondad que se le había hecho a una ciudad de su reino. Mire, ciego, sino que solo se enfocó en atrapar a David porque lo quiere matar. Mire lo que es el versículo 7 de 1 Samuel capítulo 23. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Miren lo que dice: Dios lo ha entregado en mi mano. ¿Qué va a creer? Pues se ha encerrado entrando en ciudades con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Todo un ejército, ¿me entiendes? Ahora veamos el asunto de Éfod. David sabía que estaría vulnerable si se quedaba en Keila, porque Saúl se enteraría de su paradero. Sin embargo, también podría estar a salvo si la población de Keila lo defendía del rey, ya que todo lo que tenían que hacer era cerrar las puertas, pues era una ciudad fortificada.
La pregunta era si los de Keila defenderían a David o si pondrían del lado del rey Saúl. Ante la incógnita, David decidió consultar a Dios. Sin embargo, lo hizo de otra manera. Él pidió al sacerdote Abiatar que le diera la respuesta. Cuando Abiatar huyó de las matanzas de los sacerdotes, él logró llevarse consigo el éfod, que es una pieza del vestuario del sumo sacerdote. El éfod es el tipo de delantal de muchos colores, que además tenía coberturas para los hombros y el pecho, como dice Éxodo capítulo 28. Sobre la parte del pecho se colocaba otra pieza muy especial, conocida como el pectoral, que era una lámina de oro con 12 piedras preciosas, como dice también el capítulo 28 de Éxodo. Esta pieza recibe el nombre de pectoral del juicio, también lo dice el Éxodo capítulo 28, que les animamos a que ustedes lean en casa todo este capítulo para entender esto, porque no hay mucho espacio en el video para leerlo. Esta pieza recibe el nombre de pectoral del juicio, ¿no es cierto? Dado que el sumo sacerdote lo usaba para tomar ciertas decisiones difíciles. En esas ocasiones él pedía revelación a través de dos piedras que se guardaban dentro del bolsillo oculto entre el pectoral y el éfod. ¿Sí? Leamos el versículo 30 del capítulo 28. Dice, y pondrás en el pectoral de juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué les parece? Las dos piedras recibieron los nombres de Urín, luces, y Tumín, purezas. En los momentos en que el sumo sacerdote necesitaba tomar una decisión importante, para la cual no le bastaba su juicio personal, sino que necesitaba de revelación divina. Entonces el sacerdote sacaba las dos piedras del éfod y consultaba a Dios. ¿Qué les parece? Según la tradición, Dios hablaba a través de las luces que iluminaban estas dos piedras y también las piedras preciosas del pectoral. Esto no era magia, sino una revelación sobrenatural, con elementos que Dios mismo ordenó. Pero regresemos a la historia de David. Vemos que él tuvo necesidad de consultar a Dios de una forma sobrenatural, y por eso pidió la ayuda de Abiatar, único sobreviviente del linaje del sumo sacerdote de Ahimelech, quien había logrado salvar también el éfod con el pectoral. Versículo 9 de 1 Samuel capítulo 23 dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traedme el éfod. La consulta de David era hacerle a Dios era a través de Abiatar, con el Urín y Tumín. Era la siguiente, escuche, versículo del 10 al 12. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Luego dijo David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. El Señor advirtió a David lo que pasaría con Keila. A pesar de que acababan de salvarlos, ellos no les devolverán el favor, sino que estarán dispuestos a entregar a David ante el rey Saúl. Gracias a la advertencia de Dios, David logró huir de ese lugar. Mire, qué cosa, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos? David libra a Keila de los filisteos que le estaban robando toda su cosecha, los defiende. Ahora tienen que ellos defender a David y dicen que no. No, Dios mismo le pregunta a Dios
y Dios le dice que no te van a defender. Entonces David tiene que salir, tiene que huir de allí, porque trae un gran ejército. Y no es que David le tiene miedo a Saúl o a su ejército, no, no. David lo considera todavía a Saúl el ungido del Señor y tiene mucho respeto por él. Eso es David. Eso es David. Pero, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosa, como entendemos, ¿no? Cómo David sigue esforzándose, sigue ganando batallas, sigue defendiendo al inocente, en este caso a todo un pueblo. Y David puede atacar a rey Saúl, puede vengarse, pero él no. No hay en su corazón venganza, hay respeto todavía y amor, porque él dice más adelante, como veremos, que es el ungido del Señor, el rey Saúl. Lo respeta y mejor tiene que salir, mejor tiene que escapar para evitar confrontaciones y muerte de personas inocentes. Es lo que la palabra nos enseña. Es como debemos vivir. Es como nos enseña que debemos evitar los problemas, queremos evitar las muertes, queremos evitar la enemistad, el odio que tanto daño ha hecho a este mundo. Es lo que nos enseña el Señor. Y esta enseñanza tiene que producir un cambio en aquellos que la escuchan. Tiene que, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Ahora, usted que está escuchando esta enseñanza, esta palabra, y que ha dicho, no, mejor es ser como David, ¿sí? Sin odio, sin resentimientos, un hombre que confía en Dios y por eso Dios lo dirige, que tener resentimientos y amargura en el corazón. Entonces usted dice, yo quiero ser como David. El primer paso que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador. Y nosotros le presentamos aquí lo que le llamamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo. La oración dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos amén. Le damos gracias al Padre por regalarnos la vida eterna. Ahora, usted tiene que sostenerse espiritualmente, tiene que crecer cada día. Y para eso tiene que venir todos los días a meditar en la palabra de Dios. Venga a meditar en la palabra de Dios. Venga a que la palabra de Dios le enseñe. Pide ayuda al Espíritu Santo para que esa palabra lo capacite. Para que tenga una buena aplicación en su vida, para que haga cambios. Y también para que mañana predique a otros. Tengo una lista de peticiones para que ore, cante alabanza al Señor, adore al Señor, porque Él es el único que merece la adoración y la alabanza. Y le invitamos a que venga a la iglesia para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cuánto nos enseñas cada día, ¿sí? Nos instruye cómo debe ser la forma que debemos vivir. Y nos pones de ejemplo a David, ¿sí? Y nos pones de ejemplo también a cómo no debemos vivir. Y nos pones el ejemplo de Saúl, hombre lleno de amargura, lleno de celos, ya se ha convertido en un asesino, Señor. Y rogamos, Señor, al Espíritu Santo que nos ayude a entender esta palabra y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Por favor, Espíritu Santo, dale una porción más de ti a la iglesia, a cada persona que escucha y predica tu palabra, Señor. Que esta palabra sea llevada por todos los rincones del mundo y tú, Espíritu Santo, hazla germinar, produciendo un cambio, produciendo frutos, produciendo cantidades de hijos e hijas para tu reino, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre por esa maravillosa palabra que nos regalas cada día. En el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando,
sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.